Esta noche en Mosaico Semanal, nuestro director del programa, licenciado J. Ramón Pichardo Arce, estará conversando con el doctor Carlos Vanegas, miembro de la Sociedad de Escritores de Managua, sobre el tema lo positivo y lo negativo, el efecto del éxito y el fracaso. Con ustedes, Mosaico Semanal. Mosaico Semanal. Un desarrollo cultural de valores y principios humanos. Un nuevo concepto de la comunicación en sus diferentes enfoques sociales, culturales, educativos, económicos, laborales y políticos, bajo la dirección del conocido conferencista internacional Jorge Ramón Pichardo Arce, hijo directo de Chinandega. Con ustedes, Mosaico Semanal. Amables televidentes, tengan muy buenas noches. Hoy estamos en una semana, en un fin de semana, con el deseo de llevar hasta ustedes una reflexión muy profunda que pudiera llegar a nuestro propio corazón. Se trata de el éxito y el fracaso. ¿Qué lo define? ¿Qué define triunfar y qué define fracasar? Pues lo define una actitud, y es una actitud negativa. La actitud de la ignorancia. La actitud de evitar el conocer la realidad. La actitud de enfrentar la realidad. La actitud de marginar la realidad. Doctor Vanegas, ¿cómo ve usted la ignorancia? La ignorancia sencillamente es el desconocimiento de algo. Y lógicamente la ignorancia lo que hace, como usted mencionaba, es llevar al fracaso. Además de lo que pudiera mantenerse como fondo, se pudiera decir una realidad plagada de situaciones negativas. Pero si hay ignorancia, profesor, entonces llegamos a eso, al fracaso. Nosotros creemos de que el ser ignorante no es realmente desconocer totalmente las cosas, sino a veces evadirlas. A veces el temor, el miedo, la misma falta de la autoestima que a veces nos rehuye, o tratamos de que nos rehuya, creemos de que en este vacío psicológico es donde se anida la ignorancia. La ignorancia que es parte de la inteligencia misma, porque sale la inteligencia, sale incluso de los síntomas que enfrenta diariamente la vida cotidiana. Una persona que emprende, por ejemplo, una persona emprendedora y siente temor del fracaso, porque le han dicho que ahí todo el mundo ha fracasado, está pecando de ignorante. Porque es posible que hayan fracasado hasta 10 personas, pero no todas las personas tienen la misma actitud de emprender. Algunos triunfan donde muchos han fracasado. Y muchos han triunfado donde apenas alguien ha fracasado. Es decir, el mundo va a depender de cómo lo idealicemos nosotros. Por eso es que el éxito y el fracaso lo define la inteligencia, pero la inteligencia que no esté abonada con la psicología de la ignorancia. ¿Cómo lo ve usted, doctor? El conocimiento, o sea, la asimilación de conocimientos integra a la persona en un contexto de dignidad. Pero aquí, profesor, tenemos que mencionar que cuáles son los elementos o motores primordiales para que la persona se vea inducida a nutrirse de conocimientos. Quiero decirle que el ego juega un papel importante, el orgullo, el ego, y que la persona tenga, podríamos decirlo, algo así como un poco de dignidad, o el orgullo, que sería prácticamente casi lo mismo. Porque sin eso y sin la costumbre que pudiera haberse dado en el hogar,
de que una persona tenga cierto hábito, no un hábito total de lectura, porque lógicamente hay gente que tiene más capacidad que otro para imbuirse en eso. Es que, doctor, me parece a mí que la dignidad y el orgullo no pueden ser lo mismo. Son dos cosas muy diferentes, porque el orgullo es una forma de demostración ya bastante superficial. Y la dignidad es parte de la autoestima, cuando uno siente que uno tiene aquello y lo posee y uno vale. Entonces, el orgullo lo que hace muchas veces es lastimar más bien a las personas. Una persona orgullosa lastima a la persona sencilla. Porque aquella persona piensa que cualquier indiferencia, porque la indiferencia es un orgullo, esa indiferencia podría lastimar a una persona muy sensible. En una agrupación, en un clan de grupo, ya sea religioso, ya sea político, donde esté, y una persona se siente por encima de los demás, se nota, se ve, hasta en la forma de actuar, en la actitud. Por eso es que muchas personas se resienten y se salen de los grupos y la gente dice, pero ¿por qué te vas? Y hay personas que cometen el error de no decir por qué están dejando el grupo. Simplemente se van y no dicen nada. Y yo les recomiendo, siempre digan por qué se van. El malestar hay que decirlo, porque lo que uno siente se dice, pero hay que saberlo decir. Tampoco con insultos, tampoco tratando de enfrentar a las personas. Simplemente uno da sus razones y se marcha. Pero la gente sabe por qué se fue el buen elemento. Y entonces estas personas, si tienen un poquito de tolerancia y usan la inteligencia, se van a dar cuenta que no deben cometer esos mismos errores en la agrupación. Y es por eso que se desarman muchas cosas aquí en Nicaragua. Se desarman grandes asociaciones por la indiferencia, por la intolerancia, por la prepotencia, doctor. Es muy difícil, profesor, que alguien emprenda una actividad que conlleve se pudiera decir, a un progreso paulatino de la persona, sin que existan elementos más o menos parecidos como los que les menciono, dignidad, orgullo. ¿Por qué? Porque sencillamente todo está relacionado con el todo, y aquí lo que hacemos es individualizar. O sea, el individuo, que es parte de un colectivo, tiene que esforzarse no por caer en una carrera de competencia, en una sociedad que cada vez se puede volver más hostil contra él, y que también, dado que hay una serie de factores que lo ubican como un individuo que está luchando contra todo, al menos nosotros actualmente, yo creo que casi no hay diferencias en lo que se refiere a la capa de abajo, porque en la capa de abajo hay capas intermedias, como ocurre con la tierra, hay otras capas intermedias. Entonces, se está luchando duramente contra eso, pero aquí es donde cae lo que mencionaba yo del orgullo y la dignidad, para que funcione directamente en el individuo. ¿A qué me refiero? Los que se dedican, a pesar de todos esos factores negativos, a cultivarse. ¿Ve? Claro que ahí tenemos que ubicar a una persona con ciertas facultades y especiales. Hay que llamarles especiales, profesor, porque está la gran masa, como decía Ortega y Gasset, la gran masa de la gente, pero de esa masa de gente salen o se extraen algunos pocos elementos que se dedican exclusivamente a cultivarse. El conocimiento lo va puliendo dentro de esa línea. ¿Ve? Y vamos a tener que señalar que, lógicamente, dentro de lo que le llamamos mundo, el mundo no puede, se puede decir, caer en una situación de que todos converjan en un solo factor positivo para que todos salgan ganando. No, por eso es mundo. Pero el conocimiento lo cultiva unos pocos. Ahora, quiero señalar esto, profesor. La ignorancia en sí, lógicamente, viéndola desde un punto de vista general y dándosela como factor, o vuelvo a decir, negativo a una nación, a un país, el pueblo se mira afectado. Un pueblo que está viviendo una ignorancia aguda es un pueblo que prácticamente está, se pudiera decir, caminando sobre un precipicio. No sé, Doctor, aquí cabe una crítica constructiva para este país. Porque usted sabe que estamos en momentos
bastante críticos en economía, en política y en polarizaciones. Usted lo sabe perfectamente, doctor, cómo estamos en este país. Pero caben las cosas interesantes. Yo pienso que cuando uno tiene la capacidad y la calidad, no es decir que la ignorancia, no es que la persona no sepa leer ni escribir, no. Eso no es ignorancia, eso es analfabetismo. Ignorancia significa que la persona desconoce lo que está pasando alrededor de él y desconoce qué puede hacer. Entonces, aquí tenemos un problema. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a decir, hay personas que hablan en la televisión y desconocen en el mismo lenguaje cuál es la proyección de las palabras. Y hay personas que, conociendo las palabras, se están camuflando detrás de ellas para hacer sentir que ellos saben. Y entonces vemos que la ignorancia también es aquel que cree, que sabe, pero que en realidad no sabe. Eso que te mencionas es cierto, y lo podemos catalogar como un escalón dentro de otros escalones. ¿A qué me refiero? Ya esto podríamos verlo como una falla o defecto de lo que estamos viviendo actualmente en términos de cultura. Esa sería una falla. Pero vamos a enfocar esto, a englobarlo desde otro ángulo, que sería el siguiente y que sería el más recomendable en términos de avance para un pueblo. ¿Cuál es? La tarea que se tendría que tomar y que llevaría, yo no sé si medio siglo, no sé cuánto, y la realidad es esta, voy a plantearla así claramente, por comparación, porque todo obedece a eso, la comparación de personas, de países. Un país como Chile, ese país es, se pudiera decir, un país que está menos propenso a caer en errores que incidan de manera directa en la vida personal de cada ciudadano de ese país. Estamos hablando de Chile. Y vamos a ser directos aquí y sinceros. Nosotros no tenemos esa capacidad que tiene Chile. Y la misma cultura, ya no así. Pongo a Chile como un país latino, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, profesor? Esto es crónico para mí, que el hábito de meter a alguien en la asimilación de conocimientos, que tendría que ser que agarre un libro y por curiosidad se ponga a querer saber algo de eso, por persona, no sé qué porcentaje podría haber. En la actualidad no lo sé exactamente, pero creo que andaría muy bajo eso, profesor. Y quiero señalar esto. Es algo que no existe. Es algo que no existe, porque yo le he comentado a usted mismo. Hombre, no miro a personas yo con un libro en la mano, pero no me refiero, vamos a descartar al grupo de estudiantes que llevan sus cuadernos normales a clase, pero a personas, no miro yo a alguien con un libro o algo. Entonces no me van a decir a alguien ahí en la casa, en la televisión, de que ahorita estamos enfrascados en una lucha terrible por sobrevivir, que primero es la comida, el hogar y todo eso. No, aquí se requeriría, no sé, vuelvo a repetir, medio siglo más o no sé cuánto, para que alguien se esfuerce en el área educativa. Lógicamente tendría que ser la parte cultural, en que este pueblo empiece con el mecanismo, aunque vaya lento, a empezar a asimilar conocimientos. ¿Para qué? Para que eso lo integre mejor como ciudadano, le dé una mejor posición y que no se caiga en lo que se ha estado cayendo. Doctor, profesor, el problema es el siguiente. Yo estoy de acuerdo con usted, pero hay un pequeño detalle. Un pueblo que baila, que canta, un pueblo que sonríe, es un pueblo que puede encontrar una actitud positiva. Pero usted dijo algo muy importante hace un momento, que no pude decírselo. Usted hablaba de unos 50 años, es decir, esperar 50 años para esta reeducación. Una reeducación. Entonces, esa reeducación de 50 años sería lamentable que fuese de 50 años, porque en 50 años podemos terminar con este país.
Nosotros necesitamos gente que venga a colaborar con este país, que sienta amor por la bandera, por esta situación que tenemos, amor para que el pobrecito también salga arriba. Que todos tengamos el valor de tener un nivel, un rango en la sociedad que convivimos. Que todos podamos salir arriba. No solamente una persona tiene que comer o vivir bien. Todos tenemos necesidades en este país. Dando una ubicación quizás un tanto optimista, diría yo, y de manera sincera lo digo, con relación al pueblo, que diario lo observo al pueblo, viajo en los buses, allá ando dentro del mercado, la gente tendría que realmente, a la par de un mecanismo que lo eche a andar el gobierno en el área que corresponde a la cultura, junto con la voluntad que la gente tenga para enfrascarse en lecturas que lo ubiquen, como decía el profesor, en una situación ya de un rango más digno, porque hay que decirlo, la dignidad se adquiere de esa forma, más en un país que se pudiera decir mucho implementa aquello de la, profesor, o sea, el rechazo. Hay que decirlo, hay mucho rechazo. Si es un grupo, ya una pobre vivandera, o una verdulera, o un obrero, ya mira algo así, ya por sí mismo él se retrae, ¿verdad? Y doctor, aquí eso no es bueno. Se está subestimando al país. Sí. Este país tiene dinero. Aquí se está subestimando el país. Aquí hay gente con mucho capital. Es una distribución mal racionalizada. Esto es grave lo que nos está pasando. Mucho dinero y más abundante pobreza. No, esto es grave. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que estamos traspasando los límites del conocimiento. El que quiere burlarse del pequeño y el que no puede ya sobrevivir casi. Entonces, esto es grave. Es grave, es grave. Y precisamente es ahí donde yo veo que no hay voluntad de enseñarle al pueblo, enseñarle la vocación que trae de amor, de humanismo, de hospitalidad, de cortesía, de amor. Es decir, enseñarle al pueblo los valores verdaderamente fundamentales. Porque ¿cómo le enseñamos al pueblo? Con ejemplos vividos. A través de la misma televisión donde salen estas personas. Allí se deben de dar los ejemplos. Allí son los ejemplos, mostrarle que queremos este país, queremos a todo el ciudadano nicaragüense, que somos hermanos y que todos tenemos que velar por nuestros hermanos. Pero aquí no hay eso. Quiero señalar algo importante, y ya me ha pasado en 2 o 3 ocasiones. Yo, que se pudiera decir, me autocatalogo de alguien bastante rígido, ¿verdad? En lo que se refiere quizás a aspectos de superación, y que se debe luchar mucho por lo óptimo, por lo mejor, y que es lo que reivindica también al pueblo humilde, al pobre. Gente, profesor, o sea, han dicho cosas y han reflexionado cosas que solo correspondería a alguien con una inteligencia que ha estado a la par de algún cierto tipo de conocimiento. Entonces, me ha sorprendido, porque yo, honestamente quiero decirlo, he ubicado a la clase de abajo como personas que realmente no tienen, lo que mencioné, voluntad y el esfuerzo para involucrarse en lectura. Pero eso me hace a mí sacar a colación o deducir que si esta gente entrara en ese mecanismo, en ese engranaje que lo impulse a alguien a partir de no sé qué año, ¿verdad? El gobierno, ya empezaría lo que le menciono yo. Tal vez es muy pesimista lo del medio siglo, pero lo digo porque realmente me causa, podríamos decir, cierta como decepción de ver eso, hombre. Aquí gente que han comentado, no pude seguir, y son gente que son inteligentes. Ahora, la inteligencia y el conocimiento se tienen que retroalimentar, porque las neuronas se entrenan, profesor, se entrenan como los músculos. Televidentes, amigos, estamos hablando con el doctor Vanegas, Carlos Vanegas, sobre lo que es prácticamente la ignorancia. Pero en términos literales, la ignorancia se diluye, porque incluso el mismo inteligente es muchas veces ignorante por las acciones que hace. La ignorancia no solamente es porque el hombre no sabe leer y escribir, vuelvo a repetirle, son las actitudes que estamos demostrando frente a las personas. Y es por eso que un pueblo con esta situación es un pueblo que tiene problemas. Más problemas
que lo que está percibiendo a través de la falta de trabajo, a través de la falta de habituallamiento, de medicina, ropa y sobre todo el alimento, que es la base fundamental. Vivienda, que estamos careciendo de mucha vivienda en Nicaragua. Entonces, ese es uno de los casos problemáticos que yo estoy observando. Y lo único que queremos nosotros es que ustedes reflexionen acá, nosotros aquí, ayudar a nuestro pueblo, ¿verdad?, a que pueda sentir un poco este momento que estamos aquí con ustedes, y que reflexionen su vida, porque la vida es para pensar y para actuar. Son dos cosas. Se piensa, se reflexiona y se actúa, pero esta es una velocidad, no quedarse dormido. Y ahí es donde yo quisiera que todas las personas entráramos en una cultura, doctor. Yo lo que como usted volvió la cultura de la lectura, recomendar la cultura de la lectura. Lo que yo recomiendo, y sinceramente lo digo con toda la sinceridad, es que la gente se interese un poco en algo que ellos crean que quiero ver eso, y dediquen un tiempito, porque para todo hay tiempo, un tiempito ahí, pero ya están entrando en un área que los favorece, porque eso lo van a transmitir a sus hijos, o a la inversa, o el hijo se lo transmite al papá. Y los jóvenes están preocupados por conocer todo esto. La juventud debe preocuparse por todo esto. Muy bien, amigos televidentes, muchísimas gracias. Esto ha sido una jornada bonita de unos cuantos minutos con el doctor Carlos Vanegas, tratando de llevar algo positivo a nuestra nación, a nuestros hogares y sobre todo a nuestra sociedad, que es la que tanto queremos, nuestra familia y nuestro deseo. Muchísimas gracias. Tengan todos muy buenas noches aquí Occidente.